La desigualdad es un problema estructural a lo largo y ancho de nuestro país, y Jalisco no es la excepción. En nuestro estado se hace cada vez más evidente una mayor diferenciación de las clases sociales y una mayor desigualdad económica. Una minoría de la población es rica y una mayoría vive en condiciones de pobreza. La desigualdad es ya un tema que se hace presente por doquier. Resulta imposible comprender lo que sucede día con día sin saber bien lo que significa y desconociendo sus consecuencias a largo plazo. Seguimos siendo testigos y partícipes del enriquecimiento de unos pocos y el aumento de la desigualdad. La única forma que tenemos de parar estos procesos de pobreza es luchar por una sociedad más equilibrada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a su programa Visión Académica. Este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy, como ustedes lo escucharon, vamos a hablar acerca de la desigualdad. Este mal que aqueja no únicamente a México, sino también al mundo, en el que el 1% de la población acumula el 50% de la riqueza en el planeta. Y para este tema invitamos el día de hoy al doctor Carlos Barba, quien es el coordinador del doctorado en Ciencias Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctor, y además miembro de este Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad. Soy académico de la UDG. Doctor, ¿cuál es la diferencia que hay entre la desigualdad y la pobreza? Pues es básicamente una diferencia de carácter analítico. En realidad la pobreza es un grado extremo de desigualdad. Se podría decir que hay muchas formas de desigualdad. La desigualdad es multidimensional. Se es desigual en términos de ingreso, de patrimonio, de acceso al conocimiento, a la información. Hay desigualdad de género, desigualdad etaria. Lo que quiere decir es que hay muchas matrices, muchas formas, muchas reglas sociales que producen diferencias entre las personas. Y los pobres son aquellos que ven amenazados su existencia física en términos de alimentación, de acceso a un lugar digno para vivir, de posibilidades de asistir a la escuela para tener ingreso, de acceso al sistema de salud, etc. Entonces la pobreza, como le decía, es un grado extremo de desigualdad, es algo que es inaceptable en términos sociales y en términos éticos. Sí, en este sentido se habla mucho, ¿no? Hay un discurso de la clase política y en todos lados vemos cuando se habla acerca de combatir la pobreza y tratar de buscar de combatir la desigualdad. Sin embargo, muy poco se dice de cómo poder hacer esto, ¿no? Cómo podemos combatir la desigualdad social y la desigualdad económica, que es exactamente lo que se está planteando, ¿no? Hay una desigualdad social en torno a que en este país se trata, aunque todos somos iguales, se trata más iguales a unos que a otros, ¿no? Son unos más iguales que otros, y eso nos ha llevado a tener pronunciadas brechas, ¿no? En este país se habla incluso en cifras de hasta 55 millones de personas en pobreza, y que gobiernos van, gobiernos vienen, y en vez de reducir la pobreza se ha ido incrementando. ¿Cómo podríamos atender este problema, doctor? Bueno, efectivamente el tema es encontrar las causas de la pobreza y de la desigualdad. Si nosotros vemos cifras de los últimos 20 años, lo que vamos a encontrar es que en un periodo en el que el tema fundamental de la política social ha sido la pobreza, en ese mismo periodo lo que encontramos es una enorme estabilidad de la pobreza, lo que nos hace pensar que los programas no son el mecanismo idóneo para reducirla, sino que son mecanismos que son muy útiles para gestionarla. La pobreza es inaceptable en términos morales, inaceptable en términos simbólicos y es como amenazante en términos sociales, porque tener al 50% de la población sin acceso a los satisfactores básicos implica una especie de peligro. Esto ha sido manejado de esa manera en términos históricos. Los programas funcionan de dos maneras. En términos simbólicos, están dirigidos en realidad hacia los sectores medios para que no se sientan amenazados por las clases más pobres. Y un poco el discurso es que se necesita un gran saber técnico
especializado de tecnócratas para resolver estos problemas. Entonces vemos que en los últimos años hemos pasado por programas que se llamaban fondos de inversión social como Pronasol, o programas como transferencias monetarias condicionadas que le dan cobertura a más de 30 millones de personas, de esos 55 millones de los que usted habla. Entonces lo que vemos es que los programas atienden a los pobres y permiten que formen parte de los sistemas de protección cuando antes estaban por fuera de ellos. En ese sentido son un avance. Sin embargo, el avance es mínimo porque los recursos que se dedican a estos programas son muy pequeños y las metas que se plantean también son muy pequeñas. Hay una cierta tendencia a culpar a los pobres de su propia situación. Programas como Progresa, Oportunidades, Prospera, lo que plantean es que los pobres tienen que cambiar su conducta para que puedan ellos mismos resolver sus problemas. Un poco lo que se plantea es que los padres actúan de una manera inadecuada mandando a los hijos a trabajar cuando deberían estar en la escuela, no se preocupan por su salud cuando deberían de ir a los centros de salud, las mamás están trabajando en lugar de cumplir con su rol histórico de cuidadoras y de estar al pendiente de la familia, y los programas son familiaristas, y lo que plantean es que si los niños pueden ir a la escuela y van a centros de salud y terminan un ciclo escolar, van a tener oportunidades de ingresar al mercado. Pero lo cierto es que no es así, porque el mercado no produce las oportunidades que se requieren. Además, han fracasado los programas, ¿no, doctor? Digo, con eso que está diciendo, porque un programa social que se ha convertido en un paliativo para que la gente tenga nada más que comer, pero que no incentiva el desarrollo, que no es un impulsor, no es únicamente así como la fórmula, el niño va a la escuela y automáticamente se va generando, sino tiene que ver con el tratamiento a algunas generaciones. Incluso pensar que hay familias que tienen 15 o hasta 20 años recibiendo asistencia social, ¿no? Y que se debería de diferenciar la asistencia social del desarrollo social. Un programa que en 15 años no ha sacado a nadie o a muy pocos de la pobreza, porque los números siguen creciendo, te habla de un fracaso de esta política asistencialista. Yo creo que el fracaso es sobre todo un fracaso de enfoque, porque cuando se plantea que el tema central es la pobreza, se olvida, no se reflexiona de manera voluntaria sobre los factores que producen la pobreza. Y detrás de la pobreza está la desigualdad. Podemos pensarlo en muchos terrenos. La gente no tiene ingresos suficientes porque tiene malos empleos, porque no puede acceder a empleos formales, lo que implica que entonces no puede tener protección social, seguridad social. El 70%, el 58% de las personas, 70 millones de personas, no tienen acceso a seguridad social en México. Y eso es así porque la mayoría de la gente trabaja en el sector informal. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta que es en ese terreno donde se produce a los pobres, que es en ese terreno donde se produce desigualdad social, pues entonces no vamos a resolver ese problema. Y si pensamos en otros terrenos y nos vamos, por ejemplo, al tema de la salud, hay una diferencia enorme entre vivir en una zona metropolitana y vivir en el campo. En las zonas metropolitanas hay sistemas de salud que atienden enfermedades crónicas, que atienden emergencias, que exigen recursos tecnológicos médicos de alto nivel, y eso nada más está disponible para los que tienen un empleo formal y forman parte de muchos de los sistemas de seguridad que existen en el país, pero no pasa lo mismo con un huichol. Un huichol, si se enferma del corazón, se muere. Y lo que quiere decir es que hay una brecha allí muy grande, y en medio de eso hay muchos pisos. Lo mismo pasa con la educación. El tema no es nada más la cobertura, el tema es la calidad de la educación. Y así podríamos seguir, ¿no? Sí. Bueno, en este sentido, a mí me parece que el tema tiene que ir un poquito más allá. Digo, hay otros factores que van generando que hay personas que parece que están condenadas, ¿no? En este país, si naces pobre, estás condenado a ser pobre toda la vida, y eso a veces se mete mucho en la cabeza de las personas. Sin embargo, creo que se han hecho algunos esfuerzos
por generar condiciones. Por ejemplo, en Jalisco tenemos un programa social que a mí me parece que ha sido lo más exitoso que ha tenido Aristóteles Sandoval, que es el programa de transporte gratuito a estudiantes, por ejemplo, ¿no? Que ha podido generar que familias que tienen 3 o 4 hijos en edad de estudiar tengan la posibilidad de acceder y con eso reducir un poco los gastos. Sin embargo, creo que no es suficiente con el asunto de los programas. El gobierno debe de incentivar una serie de políticas económicas también que permitan tener cooperativas, incentivar empresas, generar empresas, incubarlas. La universidad tiene un trabajo interesante en eso, sin embargo falta mucho la vinculación con estos sectores. Ante este asunto de tanta desigualdad, ¿qué le faltaría al gobierno? ¿Por qué no repensar la política de gobierno? ¿Cuáles serían las ideas que podríamos decir nosotros que se podrían generar para detonar que se pudiera combatir de manera mucho más efectiva la desigualdad y la pobreza? En realidad es un problema bastante complejo. Hay varias aristas. Una de ellas es histórica. La desigualdad no es algo que empezó a ocurrir hace poco. La desigualdad es algo que hemos heredado desde la colonia. Lo mismo ocurre con la pobreza. Y lo que ocurrió, digamos, por ejemplo, cuando empezó a desarrollarse el capitalismo en México y en América Latina, es que este tipo de economía, que era una economía que se dedicaba a producir materias primas para exportarlas y que producía productos agrícolas de exportación y que exportaba también petróleo, como en la época de Don Porfirio, eso no corrigió para nada el nivel de exclusión en el que vivían los indígenas o la situación en la que estaban los campesinos, porque además la tierra se concentró. Después, cuando el país empezó a crecer en términos industriales, la manera como funcionó la economía hizo que sectores urbanos que vivían en zonas metropolitanas, que tenían empleos industriales o de servicios, tuvieran protección social de buena calidad, tuvieran posibilidades de ascender socialmente. Se creó una clase media importante en el país, pero eso no resolvió los problemas que ya existían antes. Para hablar precisamente de esa clase media que se ha ido generando y cuál ha sido los efectos, porque no es nada más en México, sino es a nivel global, ¿no? El 1% de la población tiene el 50% de la riqueza, lo decía al principio. Para seguir hablando de eso, vamos a ir a una pausa y regresamos con este tema tan importante como es cómo podemos combatir la pobreza y la desigualdad. Regresamos a su programa Visión Académica. Recuerde que puede seguirnos por Twitter, @académicavisión, y en Facebook Visión Académica. Y el día de hoy estamos hablando de la pobreza y desigualdad, temas que duelen a la sociedad, diferentes tipos de pobreza alimentaria, la pobreza económica. Hay una serie de factores. La pobreza es multifactorial y le estamos platicando el día de hoy con el doctor Carlos Barba, quien él es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y también es el coordinador del doctorado en Ciencias Sociales en el CUSH. Doctor, hablábamos de esta cuestión de cómo podemos comparar a veces algunos países que han combatido la pobreza, han combatido la desigualdad, han generado otro nivel económico, pero porque han construido ciudadanía. Así es. Comentábamos en el momento que hubo una pausa sobre este tema y el asunto es que para poder reducir la desigualdad, lo central son los derechos sociales y es lograr que todas las personas tengan acceso a un nivel de vida digno. Y eso que implica que no debe haber las distancias que existen en materia de salud que hay en nuestro país, que no debe haber las diferencias en la calidad de los servicios que se ofrecen en términos educativos, que las posibilidades de obtener un empleo digno deben de ser, pues si no equitativas, semejantes para las personas, que las diferencias entre vivir en el campo y la ciudad no deben de ser tan abismales. Y entonces quiere decir que lo que nos falta es construir justamente una visión de derechos sociales que aparecen en la Constitución, pero que no están respaldadas ni por las instituciones, ni por las prácticas de la política social en este país.
Y entonces digamos que eso tampoco va a ser posible si no se busca una manera de articular cómo funciona la economía con cuáles son las metas que se trazan en términos sociales. Digamos, si en un país como este, donde no tenemos una cultura fiscal, donde tenemos que recurrir a gasolinazos para tratar de obtener recursos que no obtenemos a través de impuestos que deberían de pagar, por ejemplo, empresas que no pagan impuestos en este país, porque aquí o solamente se paga impuestos a través al consumo o impuestos para los que trabajamos por el famoso ISR, pero muchísimos de los empresarios no pagan impuestos en este país. ¿Qué ocurre en otros países? Bueno, si pensamos en Escandinavia, en Noruega, en Suecia, o si pensamos en Francia, etcétera, la captación fiscal es mucho mayor, el gasto social es mucho mayor, y el porcentaje y entonces es altísimo. hablar de universalidad y de ciudadanía social es posible, pero eso exige un cambio que nos va a tomar mucho tiempo. Pero no es de régimen nada más, es un cambio de mentalidad de todos los mexicanos, ¿no? O sea, hay un tema que me parece muy importante, porque se pensaría que la pobreza y la desigualdad se combaten exclusivamente con programas, cuando si no hay servicios de salud de calidad, sigue habiendo una profunda desigualdad entre los ciudadanos, si no hay seguridad para todos, seguridad pública me refiero, no únicamente a la seguridad social, tanta violencia, tanta delincuencia, por decisiones mal tomadas, siguen pronunciando a este país como un país inseguro, pero también lleno de pobres. Todo ese tipo de aspectos que tiene que ver con el acceso a la educación, la posibilidad de tener servicios de calidad, o incluso hay lugares en la misma zona metropolitana de Guadalajara, lugares que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen los servicios básicos elementales. Tiene que haber todo un cambio de paradigma para poder combatir todo este esquema. Pero pensando en otros países, lo han logrado porque prevalece el Estado, ¿no? Sí, y lo han logrado porque lograr esto es un asunto político. Implica, digamos, que haya una coalición social que impulse las reformas. En México ha habido una coalición muy poderosa en los últimos 30 años que ha impulsado reformas de mercado. Pero lo que hace falta es una coalición igual de poderosa que articule a muchos segmentos de la sociedad para impulsar, por ejemplo, una reforma del sistema de salud, que es un sistema que está totalmente segmentado, que atiende de manera diferencial a distintos segmentos de la sociedad, que tiene muchas instituciones, que repite los mismos servicios y despilfarra recursos públicos, y esa reforma nadie la está proponiendo. Es decir, parece ser que eso se resolvió creando el Seguro Popular, pero no es así. Si nosotros vemos, el sistema de salud es absolutamente piramidal. Hay una distancia muy grande entre las personas que pueden pagar un seguro privado, o los trabajadores de Pemex, o los que están en el ISSSTE, o los que están en el IMSS, y los que van al Seguro Popular, o los que solamente tienen acceso al programa Oportunidades, o los que no tienen ninguna de esas dos cosas, y que viven en zonas donde ni siquiera hay dispensarios médicos. Entonces, si no se piensa en estas reformas como reformas fundamentales en este país, pues no lo vamos a lograr. Es un asunto como discursivo, pero no es un tema real de la agenda pública. Sí, tendríamos que estar pensando en cómo fortalecer las instituciones, ¿no? Al Estado mismo, ¿no? Cómo generar. Digo, yo he visto algunos. Lo que pasa en Francia, ¿no? Cuando suben los impuestos hasta el 70%, las personas que tuvieran más de 20 millones de euros, 50 millones de euros, que hasta hubo un artista que se fue, Gerard Depardieu se fue a Rusia para no pagar lo que le iban a cobrar de impuestos, y fue mal visto por los franceses. Ellos lo que tienen, creo que lo que creen ellos que tienen, el Estado. Eso es lo único que es de ellos. Y tendríamos que buscar la forma de fortalecer el Estado, que tiene que ver con todo esto que usted acaba de decir, ¿no? De la salud, la seguridad, la educación. Porque sí, el acceso a la educación ha habido esfuerzos importantes por generar cobertura, pero mientras no estemos pensando en cómo incentivar la calidad en la educación básica y que podamos generar que los niños salgan sabiendo leer
y sabiendo escribir, ¿no? Porque saber leer no es leer su nombre, y saber escribir no es poner lo que dice en un letrero, sino saber leer es comprender lo que está leyendo, y escribir es por planear un pensamiento. No vamos a poder generar competencias para que la gente pueda ser competitiva afuera. No, y bueno, y hay que ir incluso más allá. Vivimos en una sociedad donde lo que determina el tipo de empleo que uno va a tener es el conocimiento. En una sociedad del conocimiento, lo que ha ocurrido en países como el nuestro, que hay pequeñas islas donde la gente vive extraordinariamente bien, y océanos de gente que vive en la pobreza porque no puede tener los empleos que están disponibles, porque los empleos exigen un nivel de calificación que las personas no pueden obtener. Entonces, es una especie de círculo absolutamente vicioso. ¿Y es culpa del neoliberalismo esta profunda desigualdad que vivimos actualmente? Bueno, como le decía, modelo económico. Como le decía hace rato, en realidad es un proceso histórico. No se resolvieron las cosas ni en la etapa de la industrialización, y se agravaron en la etapa de apertura de mercado y de liberalización de la economía, porque se pensó de manera totalmente errónea que el mercado resuelve los problemas. La mano invisible, ¿no? Así es. Se regula solo. Pero en realidad lo que produce el mercado cuando no está regulado es lo que dice Piketty, que el 1% de la población concentra más del 50% del ingreso, de la riqueza. Entonces, si no hay regulación, si no hay leyes, si no existe algo que no tenemos en este país, que es un estado de bienestar, que fue una gran conquista en Europa, y por eso en Francia les parece que tiene sentido pagar impuestos, porque los impuestos se traducen en derechos y en servicios para todos. Acá lo que ocurre es más bien que hay un bombardeo mediático donde da sentir a los sectores medios que lo que le ocurre a la gente pobre no es asunto suyo. Ese es un asunto de unos técnicos, expertos, de la alta burocracia, que son los que manejan los programas sociales. Y la gente más aquí no está dispuesta a pagar impuestos porque no saben qué va a hacer el gobierno con esos recursos, si se los va a gastar como Duarte en comprarse yates o en construir departamentos en Nueva York o en pagar vacunas, si es cierto eso, falsas, etcétera. Entonces hay una profunda ilegitimidad de nuestro gobierno. Entonces es muy difícil que pueda haber reformas fiscales que funcionen mientras no haya credibilidad pública. Eso es una riqueza construida culturalmente en otros países y que en este país es una tarea por hacer. Un tema muy, muy interesante, doctor, pero en este caso, en México, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo para poder combatir y tener un proyecto? Yo sé que no se resuelve en un año. La pobreza que hay en este país, digo, nosotros adoptamos un modelo neoliberal económico en el que hicimos las cosas mejor que Estados Unidos, para entender el asunto del mercado y para abrirnos y para decir todo el mundo entre, no importa cuánto salga, no cuidamos una balanza, contrario a lo que está haciendo ahora Donald Trump, pero que también lo hacía Barack Obama. O sea, no permitían, aunque estaban a favor del mercado, con los chinos no lo hacían y tenían embargado Cuba. Y una serie de asuntos económicos que ellos han aplicado de otra manera. Y nosotros parece que obedecimos el librito y nos creímos la mano invisible de Adam Smith. Y eso, cuando lo dijo George Bush padre, después de que tumbaron el muro de Berlín, decía, pero esto va a cambiar porque mientras haya mercado va a haber prosperidad. Y ahora vemos que hay un gran mercado a nivel mundial, una comunidad europea, tenemos un mercado importante, un Telecán, nosotros, pero tratados de libre comercio con América del Sur. Y eso no ha venido a resolver ese tipo de asuntos. No es únicamente el mercado, tiene que ver más un tema de sentido social, ¿no? Sí, bueno, el tema es este. Lo que ocurre en esta época, hay un libro maravilloso que escribió Piketty sobre la desigualdad en el siglo XXI. Y lo que él muestra es algo que es paradójico. Puede no haber crecimiento económico y eso en realidad beneficia a muchísimos, pero muy pocos en realidad. Eso es lo que explica las disparidades en la concentración del ingreso. Por ejemplo, en un país como este, donde hemos tenido un estancamiento ya de décadas, donde crecemos al 1.3% promedio, donde, bueno, con ese nivel de crecimiento jamás vamos a resolver los problemas que tenemos. Y sin embargo tenemos algunos de los hombres más ricos del mundo.
Entonces es cierto, somos muy eficientes en términos de mercado, pero eso beneficia a muy pocos. Entonces, claro, hace falta un sentido social de la economía. ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, mientras en Brasil, para tener una comparación que tenga algún sentido, mientras en Brasil durante décadas el salario ha crecido, en México desde los años 70 Ha decrecido. Ha decrecido, ha habido un freno al salario. ¿Qué quiere decir eso? Pues que entonces el mercado interno se ha ido haciendo cada vez más pequeño. Y entonces estamos en una situación paradójica, somos muy eficientes para exportar, pero en realidad no atendemos las necesidades del mercado interno. Malos salarios, mala planeación de los programas, una serie de errores, poca seguridad social, no hay seguridad Necesitamos pública. cambiar del rumbo. Una sociedad de más derechos, doctor. Necesitamos una sociedad de más derechos que genere un modelo económico distinto, con una redistribución de la riqueza mucho más equitativa, y que aquellos que no pagan impuestos, que deberían de pagarlos, lo hagan, ¿no? Como fue aquella condonación que le dieron a grandes empresas, entre ellas Televisa y otras más, para no pagar esos impuestos, y que eso le duele a las personas y no tienen confianza en pagar esos impuestos. Doctor, este es un tema muy interesante, la verdad, si usted me permite, yo lo invitaría a otro programa para seguir hablando de este mismo tema, para poder tener ahora propuestas de solución para que la gente que nos ve, que nos escucha, conozca lo que dicen, lo que hacen los académicos de la Universidad de Guadalajara, y que podamos que la gente tenga elementos para poder cambiar las cosas en este estado y en este país. Con muchísimo gusto. Y a usted le agradecemos la posibilidad de estar hoy en su casa. Recuerde que esta es Visión Académica, un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y hasta la próxima.